Tenemos en el estudio al abogado constitucionalista Lucas Gersi para hablar de ese tema y también de la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez por haber aparentemente, bueno, no aparentemente, incluso el propio Gorriti lo ha afirmado así, haber suspendido una diligencia en IDL porque simplemente Gorriti lo llamó a ordenárselo. Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Para mí un honor siempre estar acá en Betel con ustedes y nada, conversemos. No has venido peinado hoy día. ¿Por qué? Has estado con la ventanilla abierta del carro. Yo me concentro en mi trabajo y me despeino, pues no estoy ahí totalmente concentrado. A ver, Lucas, lo primero, amanecimos con el segundo allanamiento a la vivienda de Juan José Santibáñez en La Molina. Y sí, pues hay un colaborador eficaz que está acusándolo de haber coimeado a gente en el Tribunal Constitucional, aunque también ocurre a puertas de su visita al Congreso para una posible censura. A ver, en el Perú nosotros nos encanta el morbo y nos encanta, digamos, llegar a conclusiones sin tener ningún tipo de información. Entonces, estas son cosas muy, muy preliminares, ¿no? Y no hay que saltar a conclusiones sin que haya una investigación que avance, ¿no? Entonces son cosas que debemos dejarlas de un lado y concentrarnos en lo principal, ¿no? ¿Qué es lo principal en este caso? Lo principal es el trabajo de fondo del Ministerio del Interior, ¿qué tal está, no? Si es que ha habido una reducción en las extorsiones, en los asaltos, en los homicidios, si es que de verdad la inseguridad ciudadana en el Perú se está saliendo de control, ¿no es cierto? Sí es verdad, Fabricio, ya, que el ministro Santibáñez yo siento que está distraído en demasiados temas. Porque tiene investigaciones personales, está queriendo defender a Dina Boluarte, ¿no? Y de repente tener tantos temas que él tiene que defenderse, de repente lo distrae del tema principal, ¿no? Entonces, de repente, lo sano sería que el señor diga, oye, ¿sabes qué? Yo doy un paso al costado, hasta acá llego. El jefe de la policía. Y buscamos, no, el ministro. De repente, lo sano sería que el ministro diga, oye, yo llego hasta acá, yo me voy, ¿no? Y que entre una persona que tenga un perfil intachable, que no tenga ninguna investigación, que se pueda concentrar en lo principal. Mira, ¿sabes por qué me hace un poco de ruido? Yo estoy de acuerdo con que hay gente que no está preparada en el Ejecutivo. Y quizá, probablemente, la propia señora Dina Boluarte no termina de estar preparada. O quizá tiene todas las buenas intenciones del mundo, pero está escuchando quizá malos consejos a su lado y está permitiendo que quienes le den malos consejos se mantengan a su lado. Eso es muy probable que esté ocurriendo. Sin embargo, tengo buenos amigos en la policía que no quieren ni siquiera aparecer y no quieren que ni sus nombres se sepan. Es más, no tienen una posición política definida porque son policías. Me dicen, por ejemplo, Fabricio, en el 2024, información de la Policía Nacional de Perú, el año pasado, la policía ha desarticulado a más de 13.000 bandas criminales. A partir de 3 ya es banda. Han superado las 9.000 desarticuladas en los primeros 9 meses del 2024. Se han capturado, solamente el año pasado, a 362.000 personas, incluyendo a más de 50.000 requisitoriados. Y en un operativo de 24 horas, en febrero del 2025, se capturaron a 1.175 implicados en extorsión y homicidio y se han desarticulado en febrero 34 bandas y se han incautado 15 armas de fuego. Entonces, a ver, hay cosas que se están haciendo, no estamos solucionándolo todo pues como quisiéramos, pero entiendo que hay cosas que no sé si ellos no están comunicándolo bien o es que hay cierta prensa que no quiere tampoco decir. Mira, Fabricio, a ver, estos son números yo creo interesantes, pero yo creo que no es esta la estadística relevante, ¿eh? Por favor. ¿Cuál es la estadística relevante? La estadística relevante es, a través del tiempo, ¿hay más extorsiones o hay menos extorsiones? ¿Hay más homicidios o menos homicidios? Porque de repente yo puedo detener a un montón de gente, pero al día siguiente la liberan y las extorsiones siguen aumentando. Es decir, la estadística relevante es, número 1, ¿no? Gente asesinada, homicidios por 100.000 habitantes, que es como se mide, ¿no? Normalmente. Y la policía debería generar también la incidencia de extorsiones y medir eso a lo largo del tiempo. Y yo creo que sería absolutamente extraordinario que en este programa o en otro programa se puede invitar al ministro Santibáñez y se le pueda preguntar al ministro Santibáñez, ¿no? Señor ministro, desde el año 2021 a la fecha, ¿el índice de homicidios en Perú ha subido o ha bajado? ¿El índice de extorsión en Perú ha subido o desde finales del 22, que es cuando está Dina Boluarte en el así es, o de finales del 22 al 2025. Más extorsión, menos extorsión, más homicidio, menos homicidio, ¿no? Esa es la pregunta relevante
Y yo creo que la policía seguro tiene la información y al ministro hay que juzgarlo no por si nos gusta o no su cara, sino por su resultado, ¿no? Y mira, Fabricio, ¿ah? Yo creo que el señor Santibáñez es inteligente, yo creo que el señor Santibáñez es inocente de las acusaciones que le formulan, pero es verdad que está empapelado, ¿no? Y un ministro empapelado de repente eso lo distrae del tema de fondo, ¿no? Entonces habrá que ver también qué hace pues el Congreso, ¿no? Porque la mayoría, las bancadas como que no está clara tampoco su posición, ¿no? Me ha parecido Por interesante. Ahora, ¿no? Quiero compartir contigo una idea, una medio maldad que se me ha ocurrido, en el sentido de que estoy sospechando de algo que podría ser terrible, no sé si estoy elucubrando demasiado. Hay un informe de Willax del fin de semana que me interesó mucho, me gustó, lo hizo Thaís Casalino, una buena periodista de investigación. Sí, claro, no he podido trabajar con ella porque ella salía de un dominical y yo entraba, pero sé de sus calidades profesionales. Ella indica en el reportaje de la semana pasada que el 80% de detenidos en flagrancia han sido soltados por fiscalía. Es decir, fiscalía no los acusó correctamente y terminaron en la calle. Correcto. 80%. Así es. Y ese es el problema. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad también de visitar Patás, ¿no? Okay. Que es la zona donde opera la minería informal. Y ahí me contaban lo mismo, que detienen a la gente incluso armada, haciendo ataques contra las instalaciones mineras, los detienen en flagrancia, después los sueltan y nunca se pide la prisión preventiva. ¿Y a quién lo suelta? Nunca se... no la policía, o sí, o la fiscalía. A ver, lo que pasa es que según el derecho constitucional, cuando a ti te detienen en flagrancia, tú puedes estar un número determinado, ¿no? 48 horas nomás preso, salvo que se pida la prisión preventiva, ¿no? Okay. O la detención preliminar. Ya, pero ¿quién la tiene que pedir? ¿La fiscalía? La fiscalía. Okay. Si la fiscalía no la pide, entonces la gente se va. Permíteme sospechar. Malearme, como se dice. Sospechemos juntos, ¿no? A ver, existe la afirmación, para algunos cierta, para algunos fake news o teoría de la conspiración, de que de alguna manera el señor Gustavo Gorriti influye en fiscalía. Hemos visto que sí está influyendo en algunas cosas. Yo creo que hay varios elementos de juicio recabados a lo largo de los años. Por ejemplo, el caso Rurush, sugieren eso, que lo vamos a hablar en un sugieren instante. Eso, okay. Y si ya no quieren hacer marchas en donde muera la gente para desestabilizar el gobierno, sino ahora lo que buscan es muertes en las calles para desestabilizar el gobierno, ya no directa, sino ahora indirectamente porque la gente está siendo soltada o los delincuentes detenidos en flagrancia están siendo soltados. ¿Es muy malvado pensarlo así o es una posibilidad? Yo creo que eso sí es dar un paso demasiado lejos, ¿no? Yo creo que no tenemos evidencia. No, obviamente es una idea, una sospecha, digamos, ¿no? No tenemos evidencia que los fiscales quieren que muera gente. Pero ¿no? un cerebro político detrás de fiscalía, como por ejemplo podría ser el de algún periodista conocido que se arroga la posibilidad de decidir sobre incluso un fiscal de la nación. Mira, yo que soy conspiranoico como tú, eso ya es muy, muy fantasioso para mi gusto, ¿ya? Yo no quiero cruzar esa línea. Esperemos que sí. Esperemos que solamente sea fantasía. Eso ya es... Porque si fuese realidad una cosa así, estaríamos hablando de lo que ha pasado en Jalisco. Eso ya no es real maravilloso, sino que ya es mitológico, ¿no? Pero digamos, lo que sí es verdad es que nosotros tenemos un problema sistemático. Dale, en ese sentido. Inclusive el Congreso de la República creo que aprobó o estaba por aprobar, no sé si lo habrán promulgado, una ley que decía, ¿no? Que cuando se captura un delincuente en flagrancia, está obligado el Ministerio Público a pedir la prisión preventiva, la detención preliminar, para que no pase esto. Entonces el Congreso ese problema ya lo tiene mapeado y hicieron una ley muy buena para resolverlo, ¿ah? Yo recuerdo que el congresista Muñante estaba acá defendiendo esa ley que me parece muy buena. Entonces, ahí hay una solución, ¿no? El tema es, si se captura a un delincuente con las manos en la masa, con la pistola humeante, ese delincuente tiene que ir preso, pues no puede salir, ¿no? Ahora, ¿y la primera fase de la investigación la tiene que seguir haciendo la Fiscalía o ya tiene que regresar a los detectives de la Policía Nacional del Perú? Bueno, la ley está aprobada y pasa a la policía, obviamente. Hay aquí varias demandas que se han presentado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional seguramente en los próximos meses va a evaluar ese tema, pero yo siempre he sido muy claro, yo prefiero que la policía se encargue de esto. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Derecho a los abogados nadie nos enseña a investigar. En la Facultad de Derecho... no es la facultad del abogado, del fiscal hacer eso. La primera investigación es la del detective, pues, ¿no? Es que el abogado no tiene formación en investigación. El abogado es un argumentador
al abogado lo entrenan para florear, no para Sí, claro, investigar. para argumentar. No, pues, más ¿no? bien en la escuela de la policía es donde te enseñan a investigar. Entonces, la formación es más de una formación policial, ¿no? Ayer estuvo el general Kluber Aliaga acá, que fue jefe policial del Callao, lo hizo muy bien, acabó con Barrio King, acabó con Caracol, etcétera. Acabó también con las bandas de extorsión y delincuenciales en Lambayeque en su tiempo. Te recuerda al viejo Paco y toda esa gentita que estaba chambeando en ese tiempo ahí en el 2016, 2015. Y me dice una cosa interesante, Fabricio. Es lamentable descubrir que hoy en día, incluso entre gente que es de altos mandos en la policía, no existen ya investigadores. O sea, no saben ni siquiera investigar, porque no han sido formados para eso, porque se le quitó esa prerrogativa a la policía. La policía ahora ya no investiga. Es más, simplemente se dedican a obedecer lo que le dice el fiscal. O sea, se dedicaba antes de la ley, ¿verdad? A obedecer lo que le decía el fiscal. Y eso nos ha traído un grave daño a la policía. Incluso Sí. y extensivamente al país entero. Claro, porque te quita espontaneidad, ¿no es cierto? Un fiscal con formación de abogado, cuadriculado, tiene que ordenar y tener disposiciones. Entonces, esa es una investigación que avanza a paso, pues, de tortuga, ¿no? La investigación tiene que ser más rápida que el delincuente para encontrar cosas. De lo contrario, siempre llegas tarde, no encuentras nada, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena norma esta que propuso el congresista Rospigliosi, y seguramente va a sobrevivir las demandas constitucionales que le han presentado, y la policía tendrá que reconstruir sus facultades de investigación, ¿no? Volviendo al Como tema... es en todas partes del mundo, Sí, ¿no? claro. En todo el mundo la policía investiga, No, ¿no? y además fue lo que hizo buena nuestra policía durante tantos Sí, años. claro. Si algo se le reconocía a la Policía Nacional del Perú, era la PIP, ¿no? Era la Claro. Policía de Investigación. Digamos, a nivel de derecho comparado, el fiscal es una persona que llega para acusar, para el juicio, para ver la parte jurídica, pero a nivel europeo y americano y en todos los países del mundo, el investigador siempre es el detective, ¿no? El policía. Entonces, esta idea de que los abogados tienen que entrar en todo y controlar todo ¿Recuerdas es algo que no funciona, ¿no? Lucas, antes de volver al tema Juan José Santibáñez y luego pasar al tema Pablo Sánchez, Ujú. ¿recuerdas por qué se cambió eso? ¿Cómo Bueno, se razonó para cambiar eso? Esto se cambió a través del nuevo Código Procesal Penal, que no es muy nuevo, es una norma antigua en realidad, que se aprobó en el año 2004, y la idea era, a ver, digamos, esta norma del nuevo Código Procesal Penal tiene cosas buenas, ¿no? Antiguamente el que te investigaba ni siquiera era el fiscal, sino que antiguamente el que investigaba era un juez, que se llamaba el juez instructor. Ujú. Entonces la policía llevaba la primera parte de la investigación y después era un juez el que te investigaba, ¿no? Entonces lo que dijo el nuevo Código Procesal Penal es: separemos el rol de investigar, que le corresponde al fiscal, del rol de decidir, que le corresponde al juez, y saquemos a los jueces de la investigación. En esa parte estuvo Y saquemos a bien, la ¿no? policía también. Pero de paso. de paso sacaron también a la policía. Y esa parte como que ya no estuvo tan... Bien, a ver, volviendo al tema Juan José Santibáñez, me has dicho que no necesariamente el señor debería ser culpable o tenido como culpable de las cosas que se le dicen. ¿Por qué esa sospecha? No, obviamente no debe ser considerado culpable porque está el derecho de la presunción de inocencia, ¿no? ¿Y por Y qué él crees tú que seguramente lo están ya haciendo culpable en algunos lados? Porque hay obviamente pues una presión muy grande, hay gente que quiere desestabilizar al gobierno, hay gente que le cae mal el señor muchas veces ha aparecido públicamente prácticamente como un escudero de la señora Boluarte cuando no le corresponde. Con ¿No actitudes, es cierto? ¿verdad? Muchas veces ha dado la impresión que él es el abogado personal de la señora Boluarte, y eso obviamente ha sacado muchas ronchas, ¿no? Ya, pero es decir, el ministro del Interior debería olvidarse de esos temas, ya no hablar nada de esos temas. lo han comparado, tengo algunos amigos que inteligentemente lo han comparado con Juan Reynoso. Es decir, sabe mucho, seguramente es muy experto en lo que hace, pero no termina de caerle bien a la gente, medio antipático. Bueno, esperemos que sus resultados sean mejores que los de Juan Reynoso, ¿no? Es que bueno, Yo parece creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, no, parece que por lo menos no debería llevarnos a la... puede ser duro con a la Santibáñez, baja, ¿no? pero no tanto, ¿no? No seas tan Ya, malo, ¿no? pero sí hay gente que lo tiene así. Sí hay gente que le está dando demasiado con palo, prensa sobre todo, y no se le reconoce absolutamente nada. O sea, yo no quiero defender a Juan José Santibáñez, pero me causa incomodidad el tener que solamente estar escuchando mal, chancada, y no ha hecho nada bueno el A señor. ver, yo lo que siento es que el señor ya está desgastado.
ya tiene más de una investigación, tiene estas mociones de censura, digamos, está desgastado, está debilitado. Lo más sano sería que él mismo diga, ¿sabes qué? Hasta acá llego, me recompongo, y además el señor yo lo veo con bastantes ambiciones políticas, ¿ah? Sería mejor que diga, hasta acá llego y luego me preparo para las elecciones. Él ha dicho que si se va, sería para él como una derrota. Pero es como que el que le ganen la batalla. El ministro en el Perú no tiene una vocación tampoco de permanencia, ¿no? Hay un momento que ya estás chamuscado, tienes que saber cuándo irte, ¿no? Así es. El ministro es un fusible. Tienes que saber cuándo irte, ¿no? Si no terminas como Paolo Guerrero, casi, no sé, ¿qué edad tiene Paolo? 43, 42, 44. creo, por ahí. Ya no está para eso, ¿no? Entonces, es importante saber cuándo tienes que salir, ¿no? A ver, y para terminar, para cerrar el tema, eso es lo que debería tener en la cabeza el señor Santibáñez. ¿Qué debería tener? ¿Cuál debería ser la perspectiva o el plan, la estrategia de la señora Dina Boluarte alrededor del Ministerio del Interior? Parece que lo quiere mantener a él, no sé si porque justamente es su escudero personal o un abogado casi suyo. Bueno, vamos a ver qué pasa el día de mañana que tenemos la censura, ¿no? Si se mira la cantidad de firmas que hay en las mociones de censura, hay suficientes firmas para sacarlo. Parece que hay algunas bancadas que pueden recular, pero pase lo que pase va a ser una cosa pues complicada, ¿no? Entonces el señor va a salir pues golpeado, va a salir golpeado. Y no es la idea estar así un poco contra las cuerdas, ¿no? Yo creo que sería mejor que el señor salga, que entre alguien con un perfil muy técnico, de repente alguien de la misma policía, que tenga un muy buen perfil y pueda abocarse 100% a la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque mira, es verdad que la sensación de inseguridad en el Perú está complicadísima, ¿no? Sí. Y que estamos empezando a tener incidentes prácticamente semanales de un asesinato por acá, bombas, artefactos explosivos, extorsiones, y eso no se puede soslayar, ¿no? El señor Santibáñez ha tenido éxitos de repente, pero yo creo que tiene que haber un relevo, sí, un refresco. Yo también. Y no es un ataque personal. No, yo también lo he dicho en los mismos términos. Me parece un tipo recontra competente. Sí, más competente que varios que han estado antes. Sí, de todas maneras, y con capacidad de expresarse, de hablar, que da la cara, eso es valioso, ¿no? Pero yo creo que lo más sano es que salga de este puesto y regrese después en otra condición, ¿no? Dos cosas. A mí lo que me parece un poco... No me gusta tanto tampoco es que los caviares se la han jurado. Eso también es verdad. Le han hecho por la zarita, le han dicho, yo te voy a sacar porque te voy a sacar. Entonces sí, seguramente eso influye en decir él, va a ser como una especie de derrota si yo salgo. Y segundo, si es que aparece alguien nuevo, no sé qué piensas tú, Lucas, tiene que ser alguien que fortalezca el tema de investigación en la policía. O sea, eso se ha dejado de lado, de verdad. Tiene que venir alguien que le... casi que le empiece a volver a enseñar a nuestros jóvenes policías a investigar. Yo creo que, digamos, por mucho tiempo se ha tenido un poco la teoría que el Ministerio del Interior no podría estar en manos de un policía. Yo creo que hay policías buenos que podrían estar a la altura de ese encargo, ¿no? Entonces ahí hay policías con un buen perfil, habrá que identificarlos, sí, y a lo mejor pueden asumir este cargo en un futuro, ¿no? A ver, la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez. Tenemos una declaración de Rodrigo Rurush, ¿correcto, Santi? ¿Me avisas? Sí. Que narra un poco el ingreso y que Pablo Sánchez le ordenó suspender la diligencia en IDL, que no sé si conoces IDL, es esta ONG de un señor llamado Gustavo Gorriti, no sé si lo conoces. Muy conocida, por supuesto, claro. Sí, a ver, veamos qué cosa es lo que dijo en ese momento Rurush cuando narró el ingreso y toda la situación que ocurrió a mediados del 2018. Adelante. Procedo a tocar la puerta y soy atendido por el señor Glace Tuesta y la abogada Cruz Silva, a quienes les explico. Antes de ingresar les digo que se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria, ello a mérito de que habían publicado 2 audios el día 7 y el día 8. ¿Qué me dijo Glace Tuesta? Si hablas de los audios, eso ya hemos hablado con Pablo Sánchez Velarde. Y todos los audios lo tiene Gustavo Gorriti. Eso fue el término. Si quieres los audios, tienes que entrevistarte con él. Él en estos momentos no se encuentra. Sin embargo, entre las 12 del mediodía aproximadamente, recibo una llamada del fiscal Pablo Sánchez Velarde, a lo que me dijo inmediatamente suspende la diligencia. Y yo trato de explicarle, así doctor, efectivamente ha llegado la prensa, y de forma alterada me dijo, te estoy diciendo que suspenda la diligencia inmediatamente o atente a las consecuencias. A lo que mi persona le dijo, ya, lo que usted disponga, doctor. A ver, tu opinión, Lucas, por favor. Bueno, a ver, acá estamos viendo claramente un funcionario que está
interviniendo en una investigación en curso, ¿no es cierto? Aparentemente para favorecer a un particular, y esto es muy muy grave y tiene que ser investigado, y creo que es pertinente que el Congreso quiera entrar a investigar este tema más, ¿no? A ver, tú eres constitucionalista, explícamelo. ¿Puede el fiscal, o sea, quizás sí puede, el fiscal de la Nación llamar a un fiscal provincial y ordenarle que detenga una diligencia que era de exhibición de documentos, ni siquiera era un allanamiento? ¿Se puede hacer? A ver, los jueces y los fiscales tienen una garantía de la independencia, ¿no es cierto? El juez tiene su Es que criterio. no lo sabemos, somos civiles, explícalo, por favor. El juez tiene su criterio, el fiscal tiene su criterio. Cuando el juez y el fiscal emiten su disposición, esa disposición puede ser revisada por otro juez, por otro fiscal, revocada, dejada sin efecto, pero ellos tienen su criterio para ejercer sus funciones. No son peones ni del presidente del Poder Judicial ni del fiscal de la Nación. Recordemos lo que le pasó al señor Walter Ríos, ¿no? Que era presidente de la Corte del Callao y quería decirle a los jueces del Callao qué tenían que hacer, cómo tenían que fallar. Eso no lo puede hacer. No lo puede Algunas hacer. personas pueden pensar que sí, se puede. No lo puede hacer y el señor acabó preso. Es verdad que el caso del Poder Judicial es un poco distinto al caso del Ministerio Público. En el Ministerio Público el carácter jerárquico es más fuerte que en el Poder Judicial. La ley del Ministerio Público dice que el Ministerio Público es una institución jerárquica. Por eso es que un fiscal, por ejemplo, si no le gusta lo que hace el fiscal Vela o el fiscal Pérez, lo puede sacar. Por eso es que estaba bien, ¿no es cierto? Sí. Lo que hizo en su momento el fiscal de la Nación, que dijo Vela y Pérez no me gusta, se van. Eso lo puede hacer. El señor Pedro Chavarri. ¿No es cierto? Eso está bien, tiene esa potestad, ¿no es cierto? Pero parar una investigación que en este caso probablemente ya había sido autorizada, probablemente, ¿no? Por un juez, parar la ejecución de una medida ya ordenada por un juez, eso ya es pues un exceso, ¿no? Eso ya es obstaculización de las funciones, o sea, y desviación probablemente del poder, ¿no? O sea, ¿es un delito eso? Potencialmente, claro, eso tiene que evaluarse, ¿no? ¿Es una falta administrativa? Falta administrativa, sí. Yo creo que definitivamente, delito posiblemente o también. O sea, cuando el fiscal Rurush ingresa al predio de IDL a hacer una diligencia de exhibición de documentos, es decir, iba a preguntar a los señores que están ahí, no me quiero llevar nada, simplemente muéstrame esto. Cuando el señor Gustavo Gorriti llama al fiscal de la Nación y el fiscal de la Nación le obedece a Gustavo Gorriti y le ordena al fiscal que salga de ahí, que pare con lo que está haciendo, eso podría ser un delito. Potencialmente. Del fiscal. ¿Y del señor Gustavo Gorriti? No, obviamente de los dos, ¿no? Obviamente en este tipo de delitos se requiere a las dos partes para que se configure el delito, ¿no? ¿Por cuál sería el delito de Gustavo Gorriti si eso fuese Digamos, definido como tal? Yo no quiero entrar a hacer una calificación penal, ¿no? Eso pregúntale mejor a los penalistas, pero el tema tiene aparentemente un contenido penal y tiene que haber una investigación. Es absolutamente razonable que haya una investigación, ¿no? Eso se llama echarse un balde de grasa, Lucas. ¿Cómo? A ver, explícame. Cuando te echas un balde de grasa, pero, o sea, te tiras grasa para que no te caiga, te vas para el otro lado. No, es que a ver, yo no tengo el detalle específico de qué delito es, no lo tengo acá ahorita. Ya. Que, ahora, no sé, quizá tráfico de influencia. Ahora, esto ha causado... Quizá tráfico de influencia. Esto ha causado... sí, es verdad. El tipo lo tiene que decir obviamente un penalista, porque ellos son los que se han formado para eso. Pero sobre lo que sí nos puedes explicar claramente, porque eres un constitucionalista, es que esta semana el Congreso de la República, la bancada de Renovación Popular, ha denunciado constitucionalmente al fiscal Pablo Sánchez. A raíz, obviamente, de este favorcito que le hizo a Gustavo Gorriti, y evidentemente en contra de las normas vigentes, como tú lo estás diciendo. Primero, ¿qué significa una denuncia constitucional contra un exfiscal de la Nación? La denuncia constitucional tiene dos versiones, ¿no? Una posibilidad es que estén pidiendo, ¿no? Yo quiero que se autorice el inicio de un juicio penal contra Pablo Sánchez por este motivo. Okay. Porque al ser fiscal supremo, el señor Sánchez tiene la protección del antejuicio político y no se le puede iniciar una causa penal sin que primero el Congreso lo autorice. Entonces, sí, esa es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que el Congreso diga, no, yo lo que quiero es hacer efectiva aquí su responsabilidad porque ha habido una infracción a la Constitución y yo lo puedo destituir y lo puedo inhabilitar hasta por 10 años, como se hizo en muchos casos, por ejemplo el caso del señor Vizcarra, ¿no? Entonces este es un proceso que tiene varias partes, ¿no? Se presenta la denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene que investigar, escuchar testigos, hacer un informe, después va a la Comisión Permanente y luego, finalmente, en tercer lugar, iría al Pleno, ¿no? del Congreso. Ahora,
Estos, por ejemplo, el tenor de la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez dice obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo. ¿Y cuál es la responsabilidad de Rurush, si es que tendría alguna? No, Rurush es un fiscal que estaba intentando hacer su trabajo. Ya, pero al seguramente obedecerle autorizado. a Pablo Sánchez no significa eso ningún tipo de, por lo menos, falta administrativa. Eso es más complicado, ¿no? Porque Rurush en su defensa podría decir que la ley orgánica del Ministerio Público dice que es una institución jerárquica y el fiscal de alguna manera es hasta análogo en ese sentido a un policía, ¿no? Y el fiscal no puede, digamos, entrar en insubordinación así directa frente a lo que le pide el fiscal de la nación. O sea, irte contra el que fue presionado no creo que tenga mucho sentido. Ya, pero eso no podría ser usado también para la defensa de Pablo Sánchez, en el sentido de que es una institución jerarquizada y, bueno, es casi como un policía, él tiene que dar la orden y se tiene que obedecer. Pero con un límite, ¿no? Con un límite. El general de la policía puede ordenar cosas, pero hay ciertas órdenes que el general de la policía va a hacer que van a ser delitos, ¿no? Ahora, ¿y cuáles Eso podrían, ocurre de la misma manera. cuáles podrían ser las consecuencias que una denuncia constitucional contra un ex fiscal así podría traer? Bueno, ya vimos que hubo un caso también contra una fiscal suprema, que fue el caso de Zoraida Ábalos, ¿no? Entonces ya tenemos este tipo de antecedente y recordemos todos los dramas que generó. ¿Te acuerdas que hubieron amparos, medidas cautelares, que entró, que salió, volvió a entrar? Entonces, lo que posiblemente va a hacer el señor Sánchez es, con sus abogados, presentar un montón de demandas para intentar paralizar esto y vendrá nuevamente una confrontación entre Congreso y Poder Judicial. Bueno, y evidentemente no podemos olvidar que recientemente esto ha sido archivado en otra instancia por la titular, por la señora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, ¿no? Supuestamente se han detectado errores en la investigación de la señora, específicamente vacíos flagrantes, etcétera. Eso también es sospechoso, por decirlo menos, ¿no? Que la actual fiscal de la Nación no le parezca que esto es por lo menos una falta administrativa. Pero por supuesto, clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Bien, antes de irnos, quiero hacerte una pregunta. Esta es una pregunta de pata. Claro que De sí. brother, querido y amigo. de brother curioso. ¿Qué opinas? No puedes saber, porque nadie sabe en realidad lo que contiene, porque ha sido liberado ayer a las 2. Pero ¿qué opinas tú de que el gobierno de Donald Trump ha publicado ayer más de 1.100, casi 1.200 documentos respecto al magnicidio de John F. Kennedy? A ver, todo el mundo sabe que Donald Trump es un aliado político cercano de Robert Kennedy Jr. Incluso lo ha nombrado que es su ministro de salud, Ministro ¿no? de Salud, Es exacto. ministro de salud. Entonces hay una cercanía pues con la familia Kennedy. Yo estaba leyendo comentarios y yo creo que todo lo nuevo que se ha publicado no es que vaya a cambiar radicalmente la historia, pero hay detalles que son curiosos, ¿no? La gente estaba comentando que habían muchos documentos que hablaban sobre investigaciones que se habían hecho en ese momento para analizar si Cuba tenía que ver con el magnicidio, por ejemplo. Entonces esa era una de las pequeñas cosas que se estaban comentando, ¿no? Bueno, seguramente cuando leamos las 80.000 páginas podremos hablar con más información. Yo lo que quiero saber, ¿cómo es eso de la magia de la bala que da la curva, ¿no? Porque supuestamente es una bala a la que le atraviesa la cabeza y desde donde sale la bala hasta la cabeza tuvo que haber una especie de curva así de parábola. ¿Cómo es posible Bueno, eso? además ahí está todas las teorías de conspiración nacen porque el asesino de Robert Kennedy a los días fue a su vez asesinado por otro que tenía cáncer terminal y murió, ¿no? Sí. Entonces es una conspiración tan enrevesada que ahí nacen pues todas las teorías de conspiración de la época de la Guerra Fría. Va a ser muy interesante porque alrededor de eso estaba la Guerra de Vietnam. Aparentemente Kennedy quería parar con la Guerra de Vietnam, que seguramente le daba... Que recién estaba comenzando, ¿no? Sí, en sí, esa sí. época era el comiencito. Y además era alguien que no necesariamente estaba a favor de las políticas económicas e incluso estaba en contra de buena parte de la política en general de Estados Unidos en su tiempo. Una política expansiva de comisario del mundo, etcétera, ¿no? Va a ser interesante. Siempre se dijo también, digamos, las malas lenguas siempre dijeron que
John F. Kennedy tenía vinculaciones con la mafia, ¿no? En Estados Unidos. También se habló de eso, sí. Entonces sí. eso también es como una sombra que Sí. estaba ahí. Bien, vamos a estar pendientes de eso. Lucas, muchas gracias. Dime, por favor, con qué nos quedamos desde tu perspectiva de constitucionalista sobre el despelote en Fiscalía y el problema que parece, como tú bien dices, va a ocurrir en algún momento nuevamente con el Congreso. De repente va a ser ya de una vez la oportunidad para que el Tribunal Constitucional pacifique las relaciones entre Congreso y Poder Judicial, ¿no? Porque últimamente el Poder Judicial le ha pinchado a la llanta con mucho éxito al Congreso en los procedimientos de acusación constitucional de control político. Entonces va a tener que haber en algún momento una sentencia que diga los jueces hasta aquí pueden llegar para no eliminar por completo la competencia del Congreso de tener las acusaciones constitucionales, ¿no? Todavía hay un tema ahí que no se ha definido. Una pregunta final. El colaborador eficaz que ha dicho o que habría revelado que Juan José Santibáñez le coimió a gente del Tribunal Constitucional, ¿ante qué fiscal lo dijo? ¿Sabemos? Ese dato no lo tengo, seguro tú lo puedes verificar. Sí. Pero mira, Va a Fabricio, ser interesante saber ante qué fiscal lo ha dicho, porque no me sorprende, déjame ser conspiranoico, no me sorprende tampoco que sea medio armado el asunto, ¿ah? es Porque muy ya, posible, ya han ocurrido altamente probable. cosas parecidas. Mira, ¿sabes qué es lo que yo pienso? Yo creo que cuando hay una acusación constitucional y el acusado quiere argumentar que no lo deben acusar constitucionalmente, eso no debe ir a un juez de primera instancia, segunda instancia, sino que debe ir directamente al Tribunal Constitucional. Porque de lo contrario no estamos en todo este problema como fue con Zoraida Ábalos, ¿no? Sí, claro. Primera instancia pasó una cosa, segunda instancia otra cosa, habían cautelares que iban y venían, nadie entendía nada, creo que la señora entró y salió del Ministerio Público como 3-4 veces, ¿no? Sí. Entonces, para evitar ese tipo de papelones, cuando se cuestiona un procedimiento de este tipo, debe ser una instancia nada más ante el Tribunal Constitucional para que el TC diga quién tiene la razón y se cierra el tema y ya no estamos en la incertidumbre del fiscal que sale, fiscal que entra, vuelve a salir, vuelve a entrar. Como fue también con la Junta Nacional de Justicia. La próxima vez que te invite, ¿qué te parece si hacemos un juego? Todos los Nos juegos que podemos quieras. soñar qué Todos los haríamos si tú y yo estuviésemos en el gobierno el primer día. Claro, yo te dije, ¿no? Medida primer día, el impuesto a la renta reducirlo a la mitad. El Estado tiene demasiado dinero, se malgasta y el poder del dinero corrompe. O sea, el Estado tiene que tener la mitad de la plata. Impuesto a la renta 15% y con eso el Perú subiría la economía 10-15%. al año. Denunciamos el Pacto de San José. Podemos debatirlo, ¿ah? Yo no estoy seguro de que sea buena idea la pena de muerte, ¿ah? Por un tema de conciencia, ¿ah? Pero desde mi conciencia también te digo lo mismo. ¿ah? Hay que pensar juntos, yo no estoy seguro Sí, que bueno, sirva tanto, pero ahí podemos debatir. me encanta tener un punto en discordia de mi buen amigo Lucas García. Muchas gracias. Gracias, Fabricio. Te mando un gran abrazo, que Dios te Igualmente. bendiga, mi hermano. Ahora- Vamos a una pequeña pausa y regresamos con otro crack.